perfil de la persona que las ha escrito. Bueno, seguro que el delegado de Gobierno, Ana, nos va a sacar dudas. En cuanto empiece esta comparecencia, conectamos de nuevo. Pero estamos muy pendientes también de lo que iba a suceder en Palma, porque está previsto que declaren 5 de los 6 menores acusados de violar a una niña de 13 años en Nochebuena. Un suceso que, como les hemos explicado, pues sirvió para destapar 16 casos de explotación sexual a menores en centros de Mallorca. Enseguida vamos a hablar con una persona que, por desgracia, conoce muy bien este asunto, porque ahora es una mujer, pero cuando fue una niña tutelada, lo sufrió en sus propias carnes. Lo que parecía una agresión sexual en grupo destapó una supuesta red de explotación sexual donde las víctimas eran menores acogidas en centros de protección en Palma de Mallorca. Un secreto a voces que saltaba a la luz el pasado diciembre. Una niña de 13 años denunciaba que tras escaparse del centro donde estaba ingresada, recibía varias ofertas en un bar para prostituirse. La menor relató que una amiga la llevó a un piso, donde la intimidó para que tuviera relaciones con varios adolescentes o no salía de allí. Y según la víctima, fue supuestamente agredida por 6 jóvenes. Pero no se trataba de un caso aislado. Varios testimonios aseguraban que decenas de niñas que se escapaban de los centros de protección eran prostituidas en Palma a cambio de pequeñas cantidades de dinero o regalos. Se trata de menores vulnerables que son ingresadas en pisos tutelados, abiertos, fáciles para escapar, y muchas de ellas eran captadas por sus propias compañeras. Una realidad que conocían trabajadores y de la que llevan alertando años los expertos en informes internos. Tras estos hechos, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales reconocía 16 casos de explotación sexual de niñas tuteladas, pero rechazaba que fallaran los protocolos. El hecho de no poner medios para detectarlos no significa que no existan, y por tanto eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando no se pone ningún medio, desde luego, para detectarlos, pues efectivamente es negar una realidad que existe y que nos preocupa. Pero tras el escándalo han aumentado las denuncias de los trabajadores de los centros, que han detectado nuevos casos de menores que podrían haber sufrido abusos sexuales durante su fuga, y piden más medidas efectivas. Y además parece que esto no es nuevo. Vamos a saludar a Joana Molinas, es una de las fundadoras de Accessi, una agrupación ciudadana contra el acoso sexual infantil. Joana, pero tú tienes tu propia experiencia ya. Esto ocurría hace mucho tiempo y desgraciadamente sigue ocurriendo. Hola, Joana. Hola, buenas tardes, Ana Rosa. Efectivamente, esto hace muchos años ya que ocurre. Esto no es nuevo y esto viene de muy atrás. Muchas niñas son tuteladas, pongamos, por 1000 razones diferentes. Puede ser porque sus padres no pueden hacerse cargo de ellas. Por cualquier motivo, esas niñas acaban en centros tutelados, centros de régimen semiabierto, en los que es muy fácil que salgan, y donde estamos hablando ya que el problema no es solo que se prostituyen o que son captadas por otras chicas y se prostituyan fuera. Estamos hablando de que esas chicas, muchas de ellas han sido abusadas desde el mismo centro, desde dentro de los centros. Tú tienes tu propia experiencia personal, Joana. Tú estuviste en un centro. Sí, y he necesitado 3 años de terapia para poder hablar de ello. Yo estuve en un centro a los 13 años. Yo estaba en el centro porque me escapaba de casa. Era una niña muy rebelde, pero era una niña muy rebelde porque yo ya venía con una problemática de atrás. A mí me violaron por primera vez a los 9 años, un vecino a escasos 50 metros de mi casa. Entonces tú ya eres una niña retraída, ya empiezas a ser problemática. Con 11 años abusa uno de los mejores amigos de mi padre. Ahí empiezan mis escapadas de casa, mi problema, porque esto te genera un problema psicológico. Yo tenía conducta totalmente antisocial, no acataba normas, no... Y claro, tú te preguntas por qué te tiene que pasar a ti todo esto. Yo empiezo a escaparme de casa, mis padres no pueden más con esta situación, entonces acabo en un centro de menores. ¿Qué me encuentro en un centro de menores? Yo dentro del centro de menores me encuentro, bueno,
nos mezclan a todos, los menores, allí dentro, en mi caso el centro era mixto. Era un centro donde estábamos chicos y chicas y, por ejemplo, te puedo dar detalles. Uno de los chicos estaba allí dentro porque sus padres habían sido detenidos por tráfico de drogas, otro porque sus padres no podían hacerse cargo de él porque eran drogodependientes, y el caso de mi compañera, que había sido prostituida por sus propios padres. Madre mía. La madre ya era prostituta, entonces ella ya venía de esta problemática desde la calle. Yo era realmente una mojigata ahí dentro, yo estaba por escaparme de casa. ¿Qué me encuentro en este centro? Es un centro de régimen semiabierto, o sea, podíamos tener salidas desde las 3 de la tarde hasta las 8. Se nos daba una pequeña paga y podíamos salir. Estábamos escolarizados. ¿Qué me encuentro yo allí dentro? Me encuentro educadores muy buenos, como ya he dicho. No metamos a todos los educadores en el mismo saco porque no lo están. Hay educadores que son muy buenos y nos apoyan muchísimo, como era el caso de Pere. Pere era uno de los mejores educadores que yo he conocido. Y luego estaba toda la parte contraria. Estaba un educador, se llamaba Antonio, que cuando, por ejemplo, veníamos de desayunar, teníamos que subir a las celdas subiendo unas escaleras. Primero hacía subir a los chicos y cuando subíamos nosotras dos las últimas nos magreaba. ¿Qué pasa? Que yo ya era una niña que venía de abusos y a mí eso me sorprendió muchísimo. Fue muy duro para mí encontrarme eso. Pero ahí no acaba la cosa. Yo me topo con que la celda, nuestra celda, en teoría tiene que estar cerrada toda la noche. Hay un educador allí dentro para, en teoría, cuidarnos, y yo me topo que nuestra puerta se abre cada vez que está el mismo educador. Siempre que estaba el mismo educador de noches, esa puerta se abría a las 12:30 de la noche, más o menos cuando ya estábamos todos dormidos, o creía que estábamos dormidos, y mi compañera salía por tiempos prolongados de 1 hora, 1 hora y media. ¿Qué pasa? Que yo temblaba, yo sabía lo que estaba pasando y yo con ella pues fuimos confidentes. Yo a esta chica le pregunté, ¿pero por qué haces esto? Y ella me lo explicó, vengo de un sitio donde me estaban prostituyendo y aquí estoy consiguiendo favores a cambio de una felación. Ella tenía más salidas, tenía más dinero. ¿Qué pasa con todo esto? Que, bueno, ya los propios educadores este educador abusaba de nosotras. Bueno, conmigo no le salió demasiado bien. Yo cuando vi lo que pasaba allí dentro, en una de las salidas me escapo y no vuelvo. Ya estamos hablando de diciembre, un frío horrible. Yo llevaba 3 días en la calle, sin comer, sin beber. Y en un momento dado se me para una furgoneta con un señor de unos 40 y tantos años y te dice, guapa, ¿qué haces sola a estas horas, a las 2 de la madrugada? Anda, sube que te llevo a casa. Y tú le dices, no, es que yo no estoy en mi casa, yo... Claro, te quedan 2 opciones, 50-50. 50%, a mí un 50% me decía que era otro abusador, un asqueroso, pero tenía el otro 50% que fuera un buen samaritano que de verdad me iba a dar algo caliente para comer y me iba a llevar al centro. Pues no me equivocaba, fue un violador. Me subió a casa, muy escrupuloso, me hizo ducharme, me tiró en la cama, me violó. Yo recuerdo que con 13 años la sensación de... Es muy duro decir esto, pero la sensación de decir, estate quieta, porque así acabará todo pronto, es muy difícil. Es muy difícil y todavía después de haber hecho terapia a mí me cuesta pensar esto. Yo me defendí y salí corriendo. Yo no he sabido nunca más si a este señor le pasó algo, si no le pasó algo. Yo volví al centro. Tengo que decir que ya en el centro te codeas con gente que consume drogas, que, bueno, yo salíamos del centro y éramos un grupo de adolescentes. Ya te digo, mi compañera se prostituía, mi propia compañera es la que me incita a mí a probar las drogas.
Yo con 13 años tuve mi primer consumo de cocaína. Estamos hablando de 13 años. Yo tengo un hijo de esa edad y lo veo tan niño que estremece pensar que... Oye, Joana... que un adolescente con 13 años puede probar esto. Me parece terrorífico. Es una historia prácticamente de Dickens la que has vivido, desgraciadamente. Pero ¿cómo has conseguido? Es muy duro. ¿Cómo has conseguido salir? ¿Cómo has conseguido tener un hijo, educarlo, tener, supongo, un trabajo, montar una asociación? No fue nada fácil porque, te digo, el 80% después de haber hecho terapia, mi propia psiquiatra, porque yo necesitaba terapia psiquiátrica para asumir todo esto, yo me he sentido culpable de todo esto durante toda la vida, hasta hace unos años. Yo seguía pensando que si me había pasado porque yo había hecho algo mal. Entonces, en terapia, yo salgo de esto, bueno, vuelvo a casa, mis padres me recogen, me dicen que si he aprendido algo, y claro que les dije sí que he aprendido que aquí dentro a conseguir drogas, he aprendido que puedo salir a la calle y conseguir lo que quiera. Fue peor el remedio que la enfermedad, fue peor meterme en un centro que haberme quedado en casa. Entonces, bueno, yo tengo problemas psicológicos, yo necesito terapia, yo me hacía daño a mí misma, yo me cortaba los brazos, mi vida fue una espiral de ir para abajo, hasta que un día, bueno, conozco a mi pareja, a mi actual pareja, no conozco a mi exnovio, al padre de mi primer hijo. Yo con 17 años ya vivía con él, me quedo embarazada con 19 años y esta persona me deja embarazada de 3 meses, yo decido tener a mi hijo y el tiempo que estuve embarazada y tuve a mi hijo hasta unos meses, parece que mi hijo fue mi motivo de vivir, mi alegría de vivir, pero seguía teniendo esos problemas, no se había tratado mi problema. Realmente, mi problema, yo seguía teniendo problemas psicológicos porque mi problema no se había tratado de raíz. Entonces yo sigo consumiendo, yo llega un momento que le digo a mi padre, papá, estoy mal y yo no quiero que mi hijo acabe en un centro. No quiero que mi hijo acabe en un centro. Entonces yo le pido a mis padres que me denuncien, a mis propios padres que me denuncien para proteger a mi hijo, para que mi hijo no acabe en un centro. Mis padres consiguen la tutela de mis hijos, yo sigo teniendo la patria y potestad y yo me meto en un centro de desintoxicación durante casi un año. Salgo de este centro y decido irme al ejército porque aquí, con las amistades que tenía y el grupo social que yo tenía, no iba a avanzar nunca hubiera podido salir. Me juntaba, como decimos, con lo mejor de cada casa, entonces nunca iba a poder salir de ello. Oye, me alisto en el ejército. Sí, dime. No, Joana, bueno, lo tuyo también es una historia de superación a ti misma, ¿no? Y de saber que no estás bien. Y de generosidad con tus hijos. Pero que esto te pasara a ti con 13 años y que ahora estemos viviendo lo que estamos viviendo, es que no ha cambiado nada. No es que no haya cambiado, ha empeorado. Ha empeorado. O sea, las niñas hoy en día con las nuevas tecnologías son mucho más vulnerables. Las niñas hacen quedadas fuera de los centros. Yo acabé en el ejército, allí conocí a mi marido, tuve a mi segundo hijo y mi marido, ha sido el pilar de mi vida. Aún así, yo con mis problemas psicológicos, hasta que no hice terapia, no he podido estar bien. Y te digo, lo que hace falta en estos centros, porque son muy, muy, muy vulnerables estas niñas, es más terapia familiar, más acercamiento, más charlas a estas niñas de los riesgos que están corriendo, cosa que no se da. Y bueno, desde Accessi lo que pedimos es que nos dejen. Nosotros no percibimos ninguna ayuda
ninguna ayuda de consellería, ni la queremos, porque en el momento que percibes una ayuda social de estas características, estás atado a tener que cerrar la boca, como le ha pasado a muchas otras fundaciones. Entonces nosotros lo que queremos es que nos dejen acercarnos a las chicas en primera persona. Varios de los integrantes hemos sido víctimas, y como víctimas de hace muchos años poder decirles a estas niñas que hay otras salidas, que no... Mi terapeuta me dijo que el 80% de estas niñas acaban siendo víctimas, o sea, acaban siendo prostitutas o acaban teniendo una vida un tanto difícil. Que lo que es difícil es salir de todo esto bien parado. Yo he llegado a un momento, lo he conseguido, y ahora que estoy bien, después de 3 años de terapia, decidí, junto a otras víctimas, formar Accessi para darles charlas a estas niñas. Tenemos un teléfono de 24 horas para que familiares, víctimas, cualquier persona que esté en situación de vulnerabilidad, que pueda ser acosada, que pueda estar en riesgo de ser explotado o explotado sexualmente. O que necesite, Joana, ayuda y protección, que también muchas veces la soledad de un niño de 13 años durmiendo en una celda por la noche, es que esto está mal parido, está mal inventado y está mal controlado. El teléfono de Accessi, porque lo estaba diciendo, lo voy a dar, lo ven ustedes en su pantalla, es el 603-171-246. Un teléfono de esta asociación, por supuesto, todos trabajan, son personas que han conseguido salir con mucho esfuerzo y quieren ayudar a otras niñas que estén en la situación que ya estuvieron en su momento. Exacto. Eres muy valiente, Joana. Yo no sé si esto te sirve como terapia o no, pero yo te agradezco enormemente y supongo que en este momento, simplemente con que tu mensaje haya llegado a una niña y consigáis sacarlo, ya ha merecido la pena. Hemos conseguido... Muchas gracias. Habéis conseguido ya muchos éxitos y espero que... Vamos a estar en contacto, Joana. Te mando un beso enorme. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por tu generosidad y por tu valentía. Qué brutal ha sido. Yo Brutal. tengo de verdad el corazón encogido. Me cuesta hasta hablar. Ana, como sabes, estamos siguiendo muy de cerca el juicio